Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias de hoy. Hoy vamos a revisar qué está pasando ahora mismo en los mercados a la caída fuerte de Bitcoin, la corrección de las bolsas globales, qué está pasando con la inflación y las tasas de interés y qué significan todas estas noticias para la economía mundial. Empecemos por donde todo el mundo está mirando a Bitcoin y el mercado cripto. Hoy el gran titular en finanzas es Bitcoin cayó por debajo de los $90,000 por primera vez en 7 meses. Eso significa que borró prácticamente todas las ganancias que llevaba en 2025 y acumula una caída cercana al 30% desde su máximo de octubre, cuando pasó de los $126,000. ¿Qué está pasando aquí? Primero, hay un tema de cambio de ambiente en los mercados durante buena parte del año. Muchos inversionistas apostaron fuerte a activos de alto riesgo en criptomonedas, acciones ligadas a inteligencia artificial, tecnológicas muy caras, etc. Pero en las últimas semanas empezó a crecer la preocupación de que los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos, no recorten las tasas tan rápido como el mercado esperaba. Tasas altas por más tiempo significa crédito más caro, menos apetito por riesgo y más presión sobre activos muy especulativos como Bitcoin. Además, varios reportes señalan que no solo los pequeños inversionistas están vendiendo, sino también institucionales y empresas cripto que cotizan en bolsa. Cuando estos grandes jugadores empiezan a reducir exposición, el impacto se nota de inmediato en el precio. Y no es solo Bitcoin, también Ethereum también ha sufrido caídas fuertes de sus máximos de este año. El sentimiento en el mercado cripto está en modo miedo, en volatilidad alta, ventas rápidas y mucha gente que compró caro ahora está en pérdidas. Aquí es importante hacer una pausa y dejar algo claro. Que Bitcoin caiga no significa automáticamente que el sistema financiero se vaya a derrumbar, pero sí es una señal de que los inversionistas están menos dispuestos a tolerar riesgo y de que el ciclo de euforia que vimos hace unos meses se está enfriando. Para vos, si estás en cripto, esto deja 3 mensajes. La volatilidad no se ha ido en subidas muy rápidas, suelen venir acompañadas de correcciones igual de fuertes. Ahora, pasemos a ver el panorama más amplio. ¿Qué está pasando con las bolsas de valores y los mercados globales? Lo que estamos viendo en cripto no ocurre en un vacío. En paralelo, las bolsas globales también están bajo presión. Hoy, los principales índices accionarios han estado cayendo de nuevo. En Estados Unidos, los índices como el S&P 500 y el Nasdaq vienen retrocediendo alrededor de un 4% desde sus máximos de octubre, afectados por 2 cosas principales: valuaciones muy altas, especialmente en empresas tecnológicas y ligadas a inteligencia artificial. Menos probabilidades de que la Reserva Federal recorte tasas en diciembre. Además, hay un nerviosismo especial alrededor de los resultados de empresas vinculadas a la IA, como Nvidia, porque el mercado las ha tratado casi como intocables y cualquier decepción puede desencadenar ventas fuertes. Fuera de Estados Unidos, en Asia, mercados como Japón y Corea también han estado cayendo, arrastrados por este mismo movimiento de salida de riesgo. En Europa, las acciones tecnológicas y algunos bancos se han visto golpeados por la combinación de tasas altas y preocupaciones sobre el crecimiento. Aquí vale la pena explicar algo muy sencillo pero clave. Cuando las tasas están altas y el mercado deja de creer que vendrá un recorte rápido, las acciones que prometen ganancias muy futuras, como muchas tecnológicas, se vuelven menos atractivas. Los inversionistas empiezan a preguntarse si están pagando demasiado caro por esos negocios. Pero, ¿qué está pasando exactamente con la inflación y las tasas para que todo el mundo esté tan nervioso? En Estados Unidos, la inflación anual medida por el índice de precios al consumidor está alrededor del 3% para septiembre de 2025, ligeramente por encima de meses anteriores,
aunque todavía bastante por debajo de los picos vistos en 2022. Esto es interesante porque no estamos en una inflación descontrolada, pero tampoco ha regresado cómodamente al objetivo del 2% que quiere la Fed, y esto coloca a la Reserva Federal en una posición incómoda en sí, recorta tasas muy rápido, corre el riesgo de que la inflación vuelva a subir. Si mantiene tasas altas demasiado tiempo, puede enfriar demasiado la economía, subir el desempleo y golpear el mercado laboral. En otras regiones pasa algo parecido, pero con matices. La Comisión Europea acaba de publicar un pronóstico donde espera que la economía siga creciendo, pero de forma modesta, con un mercado laboral que se mantiene relativamente resistente. A la vez, avisan que los déficits fiscales, es decir, lo que los gobiernos gastan por encima de lo que ingresan, van a ir subiendo, en parte por más gasto en defensa. Por ejemplo, en Canadá, la inflación anual de octubre se situó en torno al 2.2%, con los alimentos aún creciendo por encima del promedio en conjunto. ¿Qué nos dice todo esto? Que estamos en un escenario de inflación moderada, pero pegajosa. No es la crisis inflacionaria de hace unos años, pero tampoco es una situación de completa calma. Por eso muchos bancos centrales han adoptado el mensaje de Annie. No podemos cantar victoria todavía, y quizás tengamos que dejar las tasas altas por más tiempo. Y como dijimos antes, esto tiene consecuencias directas en créditos más caros para empresas y familias, más costo para financiar deuda pública, menos margen para que los gobiernos hagan grandes programas de estímulo. Ahora, veamos el panorama más amplio a la economía mundial. ¿Está al borde de una crisis o solo atravesando una fase de ajuste? Si miramos la foto global, lo que vemos es una economía mundial que sigue creciendo, pero de forma desigual. En la Unión Europea, los últimos datos muestran que el PIB de la zona euro creció alrededor de un 0,2% en el tercer trimestre frente al trimestre anterior año. Es poco, pero mejor que lo que se esperaba. Los informes hablan de una Europa que todavía evita entrar en recesión técnica, pero sufre por el menor crecimiento global, el impacto de las guerras y ahora por una subida del gasto en defensa que presiona los presupuestos públicos. A nivel global, los indicadores adelantados, como los PM, que miden la actividad de las empresas, muestran que el crecimiento sigue, pero el optimismo empresarial se ha debilitado y se encuentra en niveles de confianza muy bajos, comparables a algunas fases de la pandemia. Por otro lado, tenemos a China, que lleva tiempo preocupando a los mercados por la ralentización de su sector inmobiliario, el menor dinamismo en exportaciones y la transición de una economía basada en construcción e inversión a otra más enfocada en consumo interno. Todo esto afecta los precios de materias primas, el comercio mundial y en general la sensación de que la economía global está en una especie de crecimiento cansado. No es una crisis abierta, pero tampoco es un boom. ¿Y cómo se mezcla todo esto con la caída de Bitcoin y las bolsas? Cuando el crecimiento es frágil, la inflación no baja tan rápido y las tasas de interés siguen altas. Los mercados financieros se vuelven más sensibles a malas noticias. Una mala temporada de resultados de empresas de tecnología, un dato de inflación que sale un poco por encima o una sorpresa negativa en China. Y de inmediato se ve reflejado en caídas de mercados, ventas de cripto y aumento de la volatilidad. Hasta aquí hemos hablado de macroeconomía, mercados, criptos, tasas, pero la gran pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te afecta en varias formas al costo de vida. Aunque la inflación ya no está en los niveles más altos de hace unos años, en muchos países sigue por encima del 2%. Eso significa que la comida, el alquiler, los servicios y el transporte siguen subiendo de precio, aunque sea más lentamente. Si tu salario no crece al menos al ritmo de la inflación, en términos reales estás perdiendo poder adquisitivo. Créditos y deudas con tasas de interés altas
por más tiempo hipotecas, préstamos personales y de tarjeta de crédito se mantienen caros. Refinanciar deudas se vuelve más difícil. Las empresas también pagan más por financiarse, lo que puede traducirse en menos contratación o menor inversión. Si tenés tus ahorros solo en efectivo o en cuentas sin rendimiento, la inflación se los come poco a poco. Si invertiste en activos de riesgo, acciones tecnológicas muy caras, criptomonedas, etc., podés estar viviendo ahora la otra cara de la moneda en correcciones fuertes y mucha volatilidad. Por eso es tan importante entender estas noticias, no solo como algo lejano, sino como señales que te ayudan a tomar decisiones. En resumen, hoy el panorama financiero se ve así. Bitcoin rompió el nivel de los $90.000, borrando las ganancias del año y mostrando que el ciclo de euforia en cripto está en pausa. Las bolsas globales están corrigiendo por miedo a que los recortes de tasas no lleguen tan rápido y porque las valuaciones de muchas tecnológicas estaban muy exigentes. La inflación sigue moderándose, pero no lo suficiente como para que los bancos centrales se relajen. Así que es probable que tengamos tasas relativamente altas por más tiempo. La economía mundial continúa creciendo, pero de forma frágil y desigual, con Europa evitando la recesión por poco y con mucha atención puesta en China y en la demanda global. Si te gustó este video y querés seguir entendiendo qué hay detrás de los movimientos de los mercados, la inflación y las decisiones de los bancos centrales, te invito a suscribirte, dejar tu like. Gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en el próximo video.